Hola a todos, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, versículo 1. Esta palabra el Señor Jesús se la decía a sus discípulos, pero también hoy el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Escuchemos. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esta es una palabra de esperanza. En estos días que estamos viviendo cada uno de nosotros, en estas Pascuas que estamos viviendo, en medio de una situación mundial, en medio de una noticia que ha sacudido el mundo, esta pandemia que ha tocado la vida de muchas personas, que ha llegado a lugares que nunca hubiéramos pensado. Hoy a cada uno de nosotros, seguramente como en su momento a los discípulos, nos llegó la incertidumbre, hubieron preguntas y hubieran dudas, seguramente tuvimos que ir al Señor y debemos ir al Señor. Hoy el Señor nos dice: no se turbe vuestro corazón. El Señor sabe, el Señor conoce los tiempos y sabe lo que ha de pasar. Él primeramente quiere compartir con nosotros esta palabra de esperanza. No se turbe vuestro corazón. El Señor le dijo también en el verso 6 a sus discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que cada uno de nosotros en este tiempo que estamos viviendo en nuestros hogares, siguiendo el día a día, el paso a paso de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, oremos, meditemos, pongámonos a cuenta con el Señor, pero mientras tengamos oportunidad, hablemos a otros de Cristo. Hablémosles a otros acerca de esta esperanza, de esta seguridad que tenemos como cristianos, de que el Señor nos está diciendo: no se turbe vuestro corazón. Si creemos en Dios, creámosle a Jesús. Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros. Él sabía lo que había de acontecer. Tengamos esa seguridad en nuestros corazones en estos días, que Él tiene todo bajo control. Confiemos en Él, esperemos en Él, meditemos en Él, adorémosle a Él y démosle gloria a Dios en estos días. Y gracias a Él, porque la muerte en la cruz nos da la esperanza a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. En el estudio bíblico que compartíamos con el cuerpo de San Lorenzo esta semana, el primer día una de las preguntas era: ¿qué es Semana Santa para usted? Y cuando pienso en Semana Santa, inmediatamente pienso en mi salvación. El Viernes Santo tiene un significado muy especial para mí, es el recuerdo del día más importante de mi vida. Nací en una familia cristiana donde desde muy pequeña me enseñaron y aprendí la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo que se debía hacer y lo que no debíamos hacer. Y recuerdo haber participado de todas las reuniones y actividades de nuestra iglesia, del Ejército de Salvación. Era una buena persona y eso me llevó a sentirme bien y contenta conmigo misma. Sin embargo, sabía que algo no estaba bien, pero no entendía qué era. A la edad de 12 años, un Viernes Santo, escuchando el mensaje de la palabra de Dios, a diferencia de otros mensajes, ese día escuché a Dios hablando a mi corazón y haciéndome entender que por más buena que pudiera ser mi conducta, mi corazón estaba lejos de Dios. Y ese día, escuchando esta canción que ayer recordaba, sobre el monte yo vi levantada una cruz, emblema de angustia y dolor. Gran amor me inspiró, pues en ella murió mi bendito Rey Cristo el Señor. Esa cruz tan atroz que la sangre tiñó, cuánta dicha ganó para mí. Pues fue en esa vil cruz que murió mi Jesús y la vida compró para mí. Ese día el Espíritu Santo quebrantó mi corazón y en un momento me encontré arrodillada en el banco de penitentes, orando, pidiéndole a Jesús perdón por mis pecados y aceptándole como mi Salvador personal. Ese día fue el inicio de una nueva vida para mí, una vida con propósito, una vida con sentido, una vida que en ese momento no alcanzaba a comprender ni a entender a dónde me llevaría. Solo sabía que quería ser fiel a quien me había amado tanto, aún en mi pecado, que dio su vida por mi salvación. No quiero dejar de invitarte en este día, en esta Semana Santa, a hacer lo mismo.
Dios también preparó todo para tu salvación. Solo tienes que reconocer que eres pecador. Por más buena persona que seas, dice la palabra de Dios, que todos hemos pecado y estamos separados de Dios, por lo que necesitamos aceptar a Jesús para comenzar una nueva vida tomados de la mano de Dios y recibir de esta manera el regalo de la salvación que nos asegura a cada uno de nosotros la vida eterna. No dejes que termine esta Semana Santa sin aceptar a aquel que dio su vida por tu salvación. Por motivos que todos conocemos hoy no podemos estar en una iglesia, pero sí podés, ahí donde estás, en tu casa, junto a tu familia o solo, orar, hablar con Dios y poner tu vida en sus manos. Es lo mejor que me pasó a mí, es lo mejor que te puede pasar a vos. Que el Señor te bendiga. Compartir con ustedes una breve reflexión en estos días de Semana Santa, recordando un año más lo que es la Semana Santa para nosotros, sus hijos. Es la demostración más grande del amor de Dios hacia una humanidad perdida y que sin la intervención de Dios jamás hubiéramos alcanzado esta salvación. Quiero compartir con ustedes Juan 3, 16 y 17, que lo conocemos bien, que es un resumen también de lo que es la esencia del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso es el resumen de lo que es para nosotros sus hijos la Semana Santa, el propósito con el cual Dios envió a su Hijo, dice, para salvarnos. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos ama tanto. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo por pura gracia, por amor a nosotros, porque nos ama de tal manera, dice. Y en el mismo Evangelio de Juan, al final del capítulo del libro, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así dice Juan al final de su libro. Es interesante, los estudiosos dicen que los 4 evangelios, el 75%, el contenido de los 4 evangelios, relata y registra la última semana de Jesús en la tierra. El 25% habla un poco de su genealogía o también algunos milagros, algunas enseñanzas que Jesús fue dando. O sea que el 75% dice que es la última semana de Jesús aquí en la tierra. Por eso dice Juan, si se escribiese todo lo que Jesús ha hecho, dice, pienso que no cabría libro en el mundo, dice. Pero Juan también dice en el versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. El propósito que dice Juan por el cual él registró este evangelio era para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en él tengamos vida eterna. Así que mis amados hermanos, en este día yo quiero alentar su corazón para que crea, así como Juan dice que esto lo registró para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en él tengamos vida eterna. Así que en esta mañana yo quiero pedirle que meditemos en esta palabra. Por eso el Señor Jesús, el Padre Celestial, conociendo la salvación que nos iba a otorgar 700 años antes a través del profeta Isaías, dijo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué invitación tan maravillosa. Dios nos dice que no importa lo oscuro o lo negro o lo rojo que puede ser nuestro pecado, si nos arrepentimos de todo nuestro corazón y venimos a Él
Él puede hacer, dice, que nuestro pecado sea blanquecido como la nieve o como la lana. Él puede dejarnos puro, limpio, gracias a la virtud de la sangre de Cristo derramado en la cruz del Calvario. Por eso dice que Jesús, su última palabra en la cruz fue: consumado es. Esa palabra tiene un alcance en la eternidad pasada y en la eternidad futura. O sea que Él pagó todo nuestro pecado, del pasado, del presente y del futuro. Consumado, está consumado, está pagado. Por eso Dios puede hacernos esta invitación de venir a Él en este día. Por eso yo quiero alentarle en este día. No importa cuán lejos, cuán oscuro haya sido su vida, Dios nos invita en este día a venir a Él. Dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Simplemente tiene que arrepentirse, pedir perdón a Dios y volverse a Él con todo su corazón. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que Dios